Imagina por un momento que el futuro no es algo lejano, sino una realidad palpable que ya ha intentado comunicarse con nosotros. ¿Qué harías si un viajero del tiempo apareciera en nuestra época, no en una máquina deslumbrante, sino a través de los foros de Internet, con advertencias que cambiarían para siempre tu percepción de la historia? Prepárense, porque en los próximos minutos desentrañaremos uno de los misterios más fascinantes y escalofriantes de la era digital. El caso de John Titor. Un hombre que dijo venir del año 2036, con predicciones tan detalladas y perturbadoras que hasta el día de hoy nos hacen cuestionar, ¿fueron meras fantasías? ¿O acaso se han cumplido? Todo comenzó de una manera inusualmente discreta, como un susurro en la vasta y entonces incipiente red. Corría el año 1998, cuando los primeros indicios de algo extraordinario emergieron. Faxes anónimos comenzaron a llegar a la radio de Art Bell, el popular presentador de Coast to Coast AM, un programa conocido por explorar lo paranormal y los misterios sin resolver. Estos mensajes, crípticos pero intrigantes, hablaban de un descubrimiento de viajes en el tiempo en el año 2034 y de la devastación que siguió al temido problema del año 2000. Pero esto fue solo el preludio. 2 años después, en noviembre del año 2000, la historia cobró una nueva dimensión. En los foros del Time Travel Institute, un usuario, bajo el enigmático nombre de Temetrival 0, empezó a publicar mensajes. Su lenguaje era técnico, su conocimiento sobre viajes en el tiempo sorprendente. Hablaba de las 6 partes necesarias para construir una máquina del tiempo, y respondía a preguntas con una autoridad desconcertante. No fue hasta enero de 2001 que este misterioso usuario se identificó finalmente como John Titor y comenzó a publicar en los foros de Art Bell Post 2, Post BBS, el epicentro de la curiosidad y el debate. John Titor, un soldado estadounidense supuestamente de Tampa, Florida, afirmó haber sido enviado desde el año 2036 en una misión gubernamental crítica. Su objetivo, regresar a 1975 para recuperar una computadora muy específica, una IBM 5100. Según Titor, este equipo arcaico era vital para depurar programas informáticos heredados que existían en 2036, una posible solución al problema del año 2038 en sistemas Unix. Su abuelo, afirmó, estuvo directamente involucrado en el ensamblaje y programación originales de la 5100, lo que le otorgaba un conocimiento íntimo de características no documentadas del equipo, un detalle que dejó perplejos a varios expertos en informática. Pero Titor no estaba en el año 2000 solo por razones militares. Aseguró estar haciendo una parada personal para recuperar fotografías perdidas en la futura guerra civil y para visitar a su familia. Y fue aquí, en medio de sus detalladas explicaciones técnicas, donde comenzaron a surgir las primeras y más escalofriantes advertencias. Titor intentó alertar a quien quisiera escuchar sobre la amenaza de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se propagaría a través de productos cárnicos, y, lo más perturbador de todo, sobre una inminente guerra civil dentro de los Estados Unidos. Mientras tanto, la comunidad de Internet se debatía entre la fascinación y el escepticismo. Era John Titor, un genio excéntrico, un loco elaborando una fantasía, o un verdadero mensajero del futuro, con información vital que teníamos que escuchar antes de que fuera demasiado tarde. Este misterio apenas comenzaba a desenrollarse. Mientras John Titor compartía sus visiones del futuro, la comunidad en línea, dividida entre creyentes y escépticos, no podía ignorar la especificidad de sus detalles. No solo habló de una misión, sino que también describió cómo operaba su máquina del tiempo, una unidad de desplazamiento temporal, montada en la parte trasera de un Chevrolet Corvette de 1966, una descripción que, por su crudeza y aparente simplicidad, añadía una capa extra de extrañeza al enigma. Afirmó que este dispositivo creaba un pequeño agujero negro, alterando el campo gravitacional
y permitiendo el salto entre líneas temporales, en lo que él llamó mundos paralelos. Pero lo que realmente mantuvo a la gente al borde de sus asientos fueron sus predicciones. Titer habló de un futuro sombrío, donde la vida, tal como la conocíamos, cambiaría drásticamente. Mencionó que las Olimpiadas de 2004 no se celebrarían debido a conflictos internacionales, y que en 2008, Estados Unidos se sumiría en una guerra civil. Una guerra que, según él, comenzaría de forma lenta, con pequeños enfrentamientos y tensiones crecientes, para luego escalar a una contienda brutal entre las zonas urbanas y las rurales, desembocando en una devastadora Tercera Guerra Mundial en 2015. Esta última, la Gran Guerra, sería un intercambio nuclear con Rusia, China y Europa, que resultaría en la muerte de millones de personas y la destrucción de gran parte de la infraestructura mundial. La vida en el año 2036, su tiempo de origen, sería una existencia rural, con poca población, enfocada en la comunidad y la supervivencia tras el cataclismo. Estas no eran predicciones vagas, sino un relato detallado de un futuro apocalíptico, que ofrecía la esperanza de que, al conocerlo, quizás podríamos evitarlo. Titer también predijo una era post-apocalíptica, donde el gobierno federal de Estados Unidos se desmoronaría, siendo reemplazado por 5 facciones distintas y una nueva constitución en 2008. Un detalle particularmente impactante. También advirtió sobre el colapso de la infraestructura vial, la escasez de alimentos y una reestructuración de la sociedad que muchos encontraron difícil de creer. Sus publicaciones eran un torbellino de información que mezclaba la ciencia ficción con una fría y cruda realidad que aún estaba por escribirse. Mientras la intriga crecía, también lo hacía el escepticismo. Los usuarios de los foros lo interrogaron, buscando inconsistencias en sus relatos, intentando desvelar al supuesto farsante. Titer, por su parte, respondía con calma, a veces con frustración, ofreciendo más detalles técnicos, incluso diagramas de su máquina del tiempo. Se ganó tanto a los creyentes como a los escépticos, pero fue su habilidad para mantener el misterio y la consistencia de su narrativa lo que lo convirtió en una leyenda digital. En medio de este debate, el 24 de marzo de 2001, John Titer publicó su último mensaje. Anunció que regresaba a su línea temporal original, despidiéndose con un enigmático "traigan una lata de gasolina" cuando se detengan en la carretera. Desde ese día, John Titer desapareció tan misteriosamente como apareció, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una comunidad en vilo. Nos dejó con un legado de profecías que, con el paso de los años, empezarían a ser examinadas bajo la lente de la realidad. ¿Qué pasó con esas predicciones? ¿Se cumplieron algunas de sus advertencias? ¿O todo fue una elaborada farsa? Antes de que profundicemos en el impacto real de sus palabras, tómate un momento para darnos un like y compartir este video con alguien a quien le apasiona el misterio. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estas realidades extrañas. Con Titer fuera de escena, el verdadero trabajo de los detectives de Internet comenzó. El análisis de sus palabras, la comparación con los eventos globales que se desarrollaban, se convirtió en una obsesión para muchos. El tiempo es el juez más implacable, y estaba a punto de dictar sentencia sobre la veracidad de las afirmaciones de este enigmático viajero del tiempo. ¿Estaba John Titer en lo correcto? ¿O nos embaucó con un cuento bien orquestado? El veredicto aún no estaba claro. Tras la enigmática desaparición de John Titer, el mundo real siguió su curso, y con él, el implacable escrutinio de sus predicciones. La comunidad en línea, y más allá, comenzó a comparar sus advertencias apocalípticas con los acontecimientos globales. Y, como en todo buen misterio, los resultados no fueron tan claros como se esperaba. Recordemos que Titer predijo que las Olimpiadas de 2004 no se llevarían a cabo. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Atenas se celebraron ese año, sin mayor res
interrupciones. Esta fue una de las primeras grandes fallas en su narrativa, un golpe para la credibilidad de sus seguidores más acérrimos. Luego, su advertencia de una guerra civil en Estados Unidos a partir de 2008, seguida por una tercera guerra mundial en 2015. Tampoco se materializó de la forma catastrófica que describió. El mundo ha visto conflictos y tensiones, sí, pero no la devastación nuclear global que John Titor auguró. Sin embargo, no todas sus palabras fueron tan fácilmente descartadas. Algunos señalan que, aunque la guerra civil no ocurrió, la polarización política en Estados Unidos sí ha crecido exponencialmente desde 2008, creando un clima de división que, para algunos, se asemeja a una guerra ideológica interna. Y aunque no hubo una tercera guerra mundial, el aumento de la tensión geopolítica, especialmente con Rusia y China, ha sido una constante preocupación, lo que para otros podría ser una versión suave de lo que Titor describió. También está la predicción de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, propagándose a través de productos cárnicos. Si bien no se produjo una pandemia masiva de esta enfermedad, los sustos y preocupaciones sobre la enfermedad de las vacas locas y otras zoonosis sí han sido una realidad, alimentando la paranoia en torno a la seguridad alimentaria. ¿Fue un acierto parcial, una coincidencia escalofriante, o simplemente la extrapolación de temores existentes en el año 2000? La comunidad de creyentes y analistas no se rindió. Argumentaron que Titor mismo había mencionado el concepto de líneas de tiempo paralelas. Esto significaba que, al revelar el futuro, él podría haber alterado el curso de los acontecimientos, bifurcando la línea temporal original. En esta teoría, sus predicciones fallidas no significaban que fuera un fraude, sino que había logrado su objetivo, en evitar el futuro catastrófico que él conocía. Una coartada perfecta o una explicación plausible para un fenómeno que desafía nuestra comprensión del tiempo. El enigma de John Titor no solo se trata de sus predicciones, sino también de la reacción humana a la posibilidad de un futuro alternativo. La historia de John Titor se convirtió en un espejo de nuestros miedos y esperanzas colectivas, un recordatorio de cómo la incertidumbre puede dar lugar a las leyendas más perdurables. ¿Fue solo un maestro de la narrativa o un verdadero mensajero que, quizás, cambió nuestro destino? La línea entre el fraude y la profecía se volvía cada vez más borrosa. La historia de John Titor, más allá de sus predicciones, se ha convertido en un caso de estudio fascinante sobre la psicología de la creencia y el poder de la narrativa en la era digital. ¿Quién estaba detrás de John Titor? Esa es la pregunta que ha perseguido a investigadores, periodistas y entusiastas de los misterios durante más de 2 décadas. Las teorías son variadas y a menudo contradictorias. Una de las hipótesis más populares sugiere que los hermanos Larry y John Haber, un abogado y un científico informático respectivamente, podrían ser los cerebros detrás del engaño. Su empresa, The Time Travel Institute, fue el primer lugar donde Time Travel Zero apareció. Las pistas, aunque circunstanciales, apuntan a un conocimiento técnico y una habilidad para la elaboración de historias que encajarían con el perfil de Titor. Sin embargo, los hermanos Haber siempre han negado vehementemente cualquier participación, y la evidencia nunca ha sido concluyente. Otros han señalado a la familia de Titor, o a personas cercanas, como posibles autores, utilizando la narrativa como una forma de experimentar con la credulidad pública, o quizás de expresar preocupaciones genuinas sobre el futuro. Lo cierto es que, a pesar de las extensas investigaciones, nadie ha podido identificar de manera irrefutable a la persona o personas detrás del seudónimo de John Titor. El verdadero legado de John Titor no reside tanto en la precisión de sus predicciones, sino en la poderosa pregunta que nos dejó: ¿es posible el viaje en el tiempo? Y si lo fuera, estaríamos preparados para escuchar lo que un viajero del futuro tiene que decirnos. Titor, sea quien sea, nos obligó a reflexionar sobre nuestro propio destino, sobre las decisiones que tomamos como sociedad y las posibles consecuencias
de nuestros actos. Su historia es un recordatorio de que, en un mundo cada vez más interconectado, la verdad y la ficción pueden entrelazarse de maneras sorprendentes, creando mitos modernos que resuenan con nuestros miedos y esperanzas más profundos. John Titor se despidió de nosotros con un enigmático mensaje, dejándonos con la carga de la incertidumbre y la tentación de mirar hacia el futuro con una mezcla de temor y asombro. Entonces, ¿fue John Titor un verdadero viajero del tiempo, un farsante brillante, o algo intermedio? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es indudable es que su leyenda perdura, un recordatorio constante de que, en el vasto universo de las realidades extrañas, algunas historias están destinadas a seguir siendo un misterio sin resolver. Si te ha fascinado este enigma y quieres seguir explorando los límites de lo inexplicable, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Realidades Extrañas para no perderte ningún caso. Y no olvides echar un vistazo a nuestros otros videos, donde desentrañamos más historias impactantes que desafiarán tu percepción de la realidad. ¿Qué otros secretos nos depara el tiempo? Solo el futuro lo dirá.